a quienes producen con dignidad. Visita las tiendas de Comercio Justo, Salinerito en Santa Clara y La Floresta, Mindalae en la Reina Victoria y la Niña, Camaria en Santa Clara y Maquita en la Rumichaca y Moro Moro. Apoya lo nuestro. Quito, capital latinoamericana del comercio justo. Con equidad e inclusión, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Rostros de Quito con Juan Carlos Boada. Sabores, recuerdos, personajes, tradiciones, leyendas, lugares emblemáticos y oficios. Son los rostros de Quito, sentimientos más allá de la simple vista. Porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. (13:05). Audiencia de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, el Ecuador y el mundo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Soy Juan Carlos Boada Landazuri, listo y presto para desarrollar el programa Rostros de Quito, correspondiente a este miércoles 27 de mayo del 2026. La temperatura en la capital de la República es de 19 grados centígrados. Tenemos un cielo bastante despejado, no totalmente, pero bastante despejado. Se nota nubosidad en la cordillera, tanto occidental como también la central. Y por supuesto también se nota nubosidad hacia la región amazónica. La ciudad de Quito mantiene su dinámica. El centro histórico, espacio de comercio, es el que más se encuentra dinamizado por la presencia sobre todo de usuarios del metro de Quito que llegan hasta la estación de San Francisco. Las vías aledañas al Colegio Nacional Mejía están expeditas, permiten el tránsito y el tráfico vehicular. Conduzcan con precaución, conduzcan con cuidado, 50 kilómetros es la clave. 50 kilómetros usted decide. En control técnico tengo el apoyo del señor Eduardo Parra. Es uno de los pocos buenos técnicos que tiene este medio de comunicación, ¿no? Diligente sobre todo. Yo valoro muchísimo la diligencia, la predisposición y la actitud que él tiene. No es el único acá. Hay otros buenos técnicos también, sin duda, que tienen esta misma actitud. 13:06. Estamos listos para desarrollar contenidos con una sola novedad que ustedes se habrán percatado. No tendremos ya en este segmento la efemérides, porque la misma está pautada. Con Andrés Carrera, nuestro coordinador general, hemos convenido que la efemérides la aprovechemos al máximo. Es una producción de quien les habla, que procura recordar los momentos históricos del país. Ojalá tuviese alcance nacional, solo que me faltaría más tiempo. Y se procura que el efemérides no supere el minuto 30 segundos. Pero este efemérides también va a estar presente en la audiencia de 720 en amplitud modulada. Y como no puede ser de otra manera, seguirá en MQ Radio 102.9 FM. Se aprovechan los productos o se potencializan al máximo los productos radiales que podemos generar. Y por allí le estoy dando vueltas a hacer unas pastillitas para hablar de la historia de la radio en el Ecuador. Le estoy dando vueltas, pero para hacer pastillitas. Esto requiere producción, redacción, investigación, lectura, como todas las cosas cuando se trata de radio y cuando se trata de academia. Saludo con afecto y cariño a quienes nos sintonizan en la ruralidad y quienes nos sintonizan en la parte urbana. Vamos a iniciar.
frase del día. El tiempo no se guarda en cajones, ni se esconde en bolsillos. Se gasta como una moneda ardiente en cada mirada que damos, en cada silencio que dejamos pasar. Lo valioso no es que corra, sino donde lo dejas caer. En un abrazo, en un te quiero, en la paciencia de esperar o en la osadía de vivir. Porque al final el tiempo no se pierde, se entrega con amor. Actividades culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. Hoy los responsables de los conversatorios que se realizan en Coto Collao estarán atareaditos porque en la tarde tienen un nuevo conversatorio, ¿no? El conversatorio número 70, Evelyn Vera y Paola Peña, hablando de la etnobotánica, árboles patrimoniales. Bonito tema. Este miércoles 27 de mayo 2026, 17 horas, auditorio de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. A las 16 horas, si es que usted llega, tendrá un recorrido por el Museo de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. Le esperan. Y este hecho es gratuito. Esto es algo que tengo que destacar. Otra invitación de Robin es un buen amigo, un gestor cultural de la querida parroquia de Illoa, parroquia que visitamos el pasado día sábado. Robin Gallardo está invitándonos a que visitemos su territorio, ¿no? Él nos dice: este 31 de mayo regálate una experiencia diferente. Camina por los senderos de Illoa y déjate envolver por la tranquilidad de sus paisajes, el aire puro y la energía renovadora de la naturaleza. Cada paso es una oportunidad para desconectarte del estrés y reconectarte contigo mismo. Te invitamos a compartir una jornada de bienestar, aventura y contacto con entornos naturales seguros y fascinantes. Ven con tu familia o amigos y descubre por qué Illoa es uno de los mejores destinos para caminar, respirar profundo y recargar energías. Te esperamos. Si es que usted quiere participar de esta linda experiencia, se conecta con Robin Gallardo al 099-933-3146. Repito, 099-933-3146. Si le interesa, nos llama y le vuelvo a repetir o compartir el número con 1000 agrados. Porque uno de los objetivos que tengo como ser humano, persona y comunicador es que se reactive la economía de las zonas rurales. Otro es el que conozcamos más para amar más a Quito. Un tercero, reactivar y buscar la asociatividad y organización comunitaria en la entrega de servicios turísticos y también gastronómicos. Esos son los 3 objetivos que manejo y entiendo que el programa debe apuntalar fuerte a aquellos objetivos. No se compite con nadie. No se compite con nadie. Quiero agradecer a las 86 personas que el pasado día sábado me acompañaron en el tour número 27 a la querida parroquia de Illoa. 86 personas, tour número 27, sin fines de lucro nuestros tours. No tienen fines de lucro y tenemos que seguir mejorando. Más medidas de seguridad, tener una camilla, tener un mejor botiquín que el que tenemos todavía, contar con viajeros resilientes, adaptables, versátiles, dispuestos a cualquier circunstancia, dispuestos a disfrutar al máximo, a vivir el clímax de nuestros recorridos, dando lo mejor de sí. Hay algunos retos, hay algunos desafíos. Preparamos, y allí entiendo que Rubén Guerra también se interesó, participará. Nos vamos a ir a Huangopolo, nos vamos a ir a Lausí y nos vamos a ir a Mindo, muy posiblemente, o Nanegalito, Nanegal. Vamos a ver, estamos craneando. Tenemos que manejar un número de viajeros adecuado, correcto, para no complicarnos. El mayor número que hemos manejado ha sido de 248 personas. Tremendo. El menor número, 48, 50 personas. Y cada vez tratamos de pedirle a Dios su bendición
para recorrer la naturaleza del querido Quito Distrito Metropolitano. 13:13. Rubén Guerra, muy buenas tardes, atento al programa. ¿Quién más? Felipe Ramos Vaquerizo también está en nuestra grata sintonía. Mientras disfruta de su almuercito, está escuchándonos. Diego Pavón, saludos. Moni Castro, buenas tardes, Juanito, ya estamos en Rostros de Quito. Y ahora vamos rápidamente al diálogo con nuestro invitado. ¿Qué recuerdas de Quito? Comunícate con nosotros 2-510-510, 2-510-511. Rostros de Quito, con Juan Carlos Boada Landazuri. En Rostros de Quito, nuestro invitado. Rafael Racines Cuesta, el historiador fotógrafo, está con nosotros. Aquel ciudadano que tiene oro en polvo en sus fotografías, ¿no? Él nos acompaña en esta jornada para conversar, para transmitirnos, para relatarnos historia y algunas anécdotas de el San Lázaro, aquel que está en la Ambato, entre la bahía de Caracas, que se convierte entrando al centro en Benalcázar, si la memoria no me falla, y Gabriel García Moreno. De este espacio patrimonial vamos a conversar un poco con nuestro invitado. Ustedes, por supuesto, pueden participar, actívense, me mandan un mensajecito, le consultan, le preguntan, opinan, le desdicen, porque bueno, pues Rafa no ha de saber todo, y a lo mejor se equivoca, como yo también me equivoco varias veces, y entonces le desdicen, le pueden ampliar su conocimiento, porque él también puede aprender del conocimiento que ustedes tienen. Estimado Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes para ti, Juan Carlos, para todos los amigos oyentes. Esperemos que ahora sí topamos un tema y terminemos con el tema, porque siempre nos vamos aparecen otras cosas interesantes y otras preguntas, y entonces resulta de que cogemos un tema y terminamos, claro, en otro tema interesante, por supuesto, por eso cambiamos de rumbo, pero esto del hospicio del Hospital San Lázaro es necesario y es fundamental que los quiteños conozcan. Es una de las edificaciones más desconocidas de los quiteños. Pregúntales a los quiteños de la compañía, pregúntales del Museo María Augusto Urrutia, pregúntales de San Francisco. Todo el mundo sabe de eso, pero nadie sabe la historia, todo lo que ha sucedido en esa edificación de la calle Ambato entre García Moreno y Bahía de Caracas. Inclusive el sector ahí, si ven en el Google Earth, la partecita de la García Moreno ahí que le llamamos donde es ahora el Instituto Yavirag, entre el Instituto Yavirag y el Hospicio, hasta hace poco tiempo en el Google Earth no estaba nombrada como García Moreno. Sería interesante que le vean en el Google Earth si ya le han puesto García Moreno, porque tenía otro nombre. Y tiene una calle atrás. ¿Cómo se llama la calle de atrás? ¿Alguien nos puede decir por el...? Pero esa calle de atrás es la que le limita al Hospicio San Lázaro por el lado sur. Correcto. Era la calle que te separaba de la cervecería. Ahora creo que es un parqueadero. En la parte posterior del Hospicio San Lázaro existía una cervecería. En la parte posterior. No dirás en la parte... En la parte sur. En la parte sur. Correcto. O sea, el vecino del Hospicio San Lázaro era una cervecería. Y siempre nosotros vamos y te respaldamos con fotografías. O sea, ese es el papel de la fotografía patrimonial. Y aquí en esta fotografía que tú tienes... Tú te encargas de describir. Plasmada en una hoja de papel bond
a 4, observo y leo. Primero observo una casa como de hacienda, una bonita casa como de hacienda, de 2 pisos, de teja, con arbolitos a los costados, con unas cuantas ventanas en formas de arco, 2, 4, 5 concretamente, y por lo menos para entrar a esta fábrica habían 1, 2, 3, 4 puertas, y ya para ingresar a la casita, a lo mejor de hacienda, a la pequeña mansión de campo, hay una puerta principal. ¿Qué se lee? Cristal especial. Usted ha visto esas películas de Paramount en donde sale el tigre o el león en el centro, ¿no? Lo mismo puedo leer aquí. Guillermo Damer, Quito, Ecuador. Y en la parte baja, fábrica de cerveza a vapor El Panecillo. Fábrica de cerveza a vapor El Panecillo. Danos más datos. Ya. Cada tema que hablemos sobre el hospicio o el Hospital San Lázaro implicaría hacer un conversatorio siquiera de 1 hora. Cada tema. O sea, la historia de esta institución, de este local, es tan enorme que cada época, dentro de cada siglo, tiene una historia tan extensa. Aquí tomamos el caso de la cervecería El Panecillo. ¿Quiénes eran los dueños? ¿Por qué desapareció la cervecería? Por falta de consumo, no ha de haber sido. No, por falta de consumo, tú sabes, los quiteños beben mucho. Bien. Por ahí tenemos ya algunas llamadas. Entonces, vamos desde el principio hasta donde alcancemos. Y porque tú me dijiste que tenemos para hablar unos cuantos años. No, para años. Mi pregunta es a los quiteños que nos están escuchando. ¿Hospital? ¿Hospicio? ¿Lazareto? ¿Lazareto? ¿Leprocomio? ¿Maternidad? ¿Cárcel? ¿Cómo lo identifican los quiteños a este local que ahora el municipio de Quito le está reconstruyendo la parte de la iglesia? Que si vamos a la parte de la iglesia, aquí te traigo una serie de información sobre las imágenes que existían antes, cuando se desocupó el hospicio. Y ya vamos a procurar describirles, ¿no? Vamos con llamadas telefónicas. Mientras más, mejor. Mientras más mensajecitos de texto puedan enviarnos, lindo. 2510-510, 2510-511, 098-210-1638. Ese es nuestro WhatsApp. 098-210-1638. O mi WhatsApp personal es 098-452-8644. Recibamos la primera llamada puntual. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Boada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Aidita, le escuchamos. Sí. El señor panelista preguntaba, le voy a dar las calles que rodean al Hospital San Lázaro. O sea, de lo que yo conocí, más o menos estoy hablando de 1958. De ahí para acá, cómo le conocí a la García Moreno, era ya la García Moreno y conocida también como la calle de las 7 Cruces. Ya, le rodea la García Moreno, vamos por las paralelas, ¿son, no? Uh-huh. La Aidita, iba bien usted. Algo se desconectó, algo movió, pero con nosotros no. Con nosotros no. Acá lo veo quietito de manos a nuestro amigo Edu Parra. Si es que usted nos puede volver a timbrar, estimada Aidita, nos encantaría escucharle. Rubén Guerra ya nos escribió. ¿Qué nos cuenta? Nos dice que la calle por el lado sur de límite de... La Aidita dijo hospital. ¿Le escuchaste? Hospital sí. Dijo ella. Hospital San Lázaro, Rubén Guerra nos dice la calle por el lado sur
es la calle Villavicencio, De acuerdo. que daba al taller de mecánica del municipio de Quito. De acuerdo. Y eso existía hasta el 2012, más o menos, existía ahí la mecánica. ¿Sí? Claro. Diego Pavón, excelente programa, como siempre, saludos JC y Rafael. Martita Reyes, Juan Carlitos, del nombre de la calle es Manuel Villavicencio. En ese sector era una propiedad denominada El Gringo. Y luego el Banco de los Andes construyó el conjunto Copeñas. Y en mi adolescencia habité en ese conjunto. Colinda con el Hospital San Lázaro. Las madrugadas se escuchaban gritos de auxilio. Les bañaban en agua helada a los enfermos. Y de curiosidad nosotros, mis hermanos y yo, ingresamos al hospital. ¡Terrorífico! La manzana del hospital son la Bahía de Caracas, la Ambato, la García Moreno y la Manuel Villavicencio. Acá nos escriben, no sabemos de quién, pero gracias, recabamos y recuperamos el mensaje de texto del WhatsApp, ¿no? Saludos a Rafael Racines de parte de Leonardo Caicedo Aldaz, desde la ciudad de Babahoyo. Un saludo, Leonardo. Oh, y Babahoyo también está de plácemes, ¿ah? Desde la ciudad de Babahoyo, hoy 27 de mayo, está de plácemes, claro. Día que se conmemora los 165 años de la creación legislativa de la provincia de Los Ríos, ¿verdad? Leonardo es el historiador de Babahoyo, pues. Tiene muchos libros escritos sobre la historia de Babahoyo. Wow. Un saludo a Leonardo. Pero mira, hasta ahora todos dicen hospital. Ya. De hospital dicen, ¿no? Vamos con la llamada. ¿Será Aidita? La Aidita Angulo. Adelante, Aidita. Sí, soy yo misma, no sé qué sucedió, pero ya me dio la pauta el señor. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Ah, ya. Eso le decía, que la una es la García Moreno y la paralela García Moreno se llama Bahía de Caracas, que le conozco desde Acefú, que esta calle Bahía llegaba hasta Chillogallo y más al sur. Ya, la calle de atrás, donde era la mecánica, o sea, los talleres municipales y donde se guardaban los carros de la basura, esa calle se llama, ya dijeron, Manuel Villavicencio, y la de abajo, Lambato. Y el hospital primero creo que se creó como sanatorio para leprosos, para enfermos de sífilis, algo así. Ya. Y luego se hizo el hospital, no sé, para los loquitos. Y también había la iglesia que siempre daban misa los domingos. Frente al San Lázaro era la cárcel municipal. Al ladito de la cárcel, donde es ahora una parte de la Universidad de Aviraj, al lado era el Sindicato de Trabajadores Municipales, Sindicato Único de Trabajadores Municipales de aquí de Quito. Al ladito era la piscina del Yaviraj. Y más arribita era los talleres municipales. Ellos tenían todo, desde bomba de gasolina, tenían ahí. Y había todas las ramas como mecánica, carpintería, herrería y eso. Ya. Arriba de los talleres eran las lavanderías, que no sé si hasta el día de hoy funcione. Y el callejón, el graderío para subir al panecillo. En la calle Villavicencio yo no conocí la cervecería. Conocí una panadería de unos gringos que hacían un exquisito pan, unas galletas muy deliciosas que no volveré a comer. Y es todo lo que le puedo decir. Eso era ya urbanizado, digamos urbano, ya tenía casas, tenía calles, tenía acceso, como es la Barahona, como es la Loja, la 24 de mayo y así. Entonces, y había las líneas de buses también ya.
Eso es lo que yo puedo decir del Hospital San Lázaro, que después le pusieron Hospital San Lázaro, no sé. Ahí el señor que sabe todo nos puede explicar. Muy bien, muy bien. Y le agradezco muchísimo, Edita, por toda su información. Ahora vamos un poco desde el principio. No nos vamos tan lejos hasta tiempo del Incario, que los descendientes de Atahualpa y que ahí vivían sus esposas. Vamos al 1700 más o menos. Esa era propiedad de los jesuitas. Y a los jesuitas llegó un momento que el rey Carlos III se le ocurrió expulsarles. Los jesuitas salieron de Quito, salieron de América, salieron de todos los lugares donde fue el reino de España, ¿no? Entonces, esos terrenos y propiedades pasaron a ser parte de la propiedad del reino del rey Carlos III. Y en esos terrenos se pensaba crear un cuartel. Y en el otro terreno de los jesuitas, que sería ahora el Centro Cultural Metropolitano, donde estaba el Colegio San Gabriel, se pensaba construir ahí un hospital. Pero ahí llega un señor, un religioso, el 19º obispo de Quito, señor doctor Don Blas Sobrino y Minayo. Y él hace razonar a las autoridades de que no puede ponerse un hospital dentro de la ciudad de Quito porque no estaba dentro de las reglas sanitarias de ese momento. Un hospital debía estar fuera de la ciudad. Entonces ahí es donde se hace este cambio y el hospital sale de la ciudad. La calle Ambato estaba fuera de la ciudad y donde se iba a hacer el hospital se crea el cuartel. El famoso cuartel que en ese tiempo se le llamaba el Cuartel Real de Lima y donde hubo luego, para 1810, hubo la matanza de los patriotas. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que ya se decide construir el hospital, ¿cuáles eran las razones para construir ese hospital? Se lo hizo en el sentido más de hospicio. Se llamó Hospicio San Lázaro, Jesús, María y José. Ese es el nombre original que se fundó en 1785 y aquí te puedo mostrar unas fotos de los textos originales del rey Carlos III y de las autorizaciones para la construcción del Hospicio Jesús, María y José de Quito. ¿Cuál era el sentido? En Quito había una cantidad de quiteños que eran pobres, que eran alcohólicos, y entonces ese hecho daba un mal espectáculo en las calles de Quito, y la idea era reunir a esa gente dentro de este hospicio, que la gente vaya, pobre que no tenía dónde vivir, que vaya a dormir ahí y que salga en las mañanas a trabajar. Esa fue la visión inicial del Hospicio Jesús, María y José en Quito. Esconder un poco la pobreza. Era exclusivamente esconder la pobreza. Y hay una serie de textos que te dicen y que te relatan en las mismas palabras que tú acabas de decir, esconder la pobreza. Ya se escribía de esa manera a fines del siglo XVIII. Vamos a la pausa y me explicarás, o los oyentes también podrán participar. ¿Podemos entender a hospital lo mismo que auspicio? Es la pregunta que queda flotando. A ver si ustedes la responden.
20 grados centígrados la temperatura en la capital de la República. Es miércoles 27 de mayo de 2026. Sentimientos más allá de la simple vista, porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Son las 13 horas, con 33 minutos. Inicio del espacio publicitario. Mayo no es un mes más, es el mes de los museos. Más de 100 actividades te esperan en la ciudad. Arte, historia, ciencia y mucho más. Todo un mes de planes distintos para aprender y divertirse. Descubre la agenda completa en museosquito.gov.es. Te esperamos. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. ¡Qué lentos estos! ¡Me van a hacer atrasar! ¡Muévase que me demoro! ¡Quítese de ahí, señora! ¡Que no es paseo! ¡Ábrase lento! ¡Aprende a manejar! ¡Apúrate! ¡Ay, pa! ¡Ya bájale! ¡Qué bestia! Es fácil de entender. Si excedes la velocidad, nos pones en riesgo a todos. No seas imprudente. Cada vida cuenta. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Fin del espacio publicitario. Soy Ibis Vega y te invito a acompañarme de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en Mujeres al Aire, un programa entretenido con entrevistas sobre salud, asesoría legal, ideas para redescubrir la ciudad y por supuesto emprendimientos que merecen ser conocidos. Compartimos contigo historias de mujeres que inspiran, siempre con buena música y buena energía. Mujeres al Aire, un espacio para todos. Este 31 de mayo se corre la Quito 15K. La salida será a las 6:45 desde San Bartolo hasta el Estadio Olímpico Atahualpa. Y aquí te dejamos recomendaciones clave de MQ Radio. Reduce intensidad si no estás aclimatado. Hidrátate días antes. Evita bebidas nuevas el día de la carrera. Duerme bien la noche anterior. Confía en tu entrenamiento. La Quito 15K se corre en la ciudad más linda del mundo. Nos vemos en la ruta. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Rostros de Quito, un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. con 35 en la tarde. Cristina Carpio de la Torre nos está invitando a una exhibición de cuadros, acrílico, lápiz y acuarela. Se denomina Chaquiñán, el latido de piedras, texturas y montañas. Esto acontecerá en el Museo Muñoz Mariño, sábado 30 de mayo, 9 horas, recorrido con la artista. Por la noche 6 p.m. o 6 de la tarde, 18 horas, pintura en vivo junto a Symphony en un cuento musicalizado sobre el barrio de San Marcos. La entrada es libre. Ahí está Cristina Carpio de la Torre haciéndonos esta bonita invitación. Rescato Martita Reyes esas a las galletas, ¿no? Se refieren a las galletitas que hacían allí en la zona. Esa es la galleta del gringo. 20 galletitas en 5 centavos, delicioso sabor a brownie. Juan Carlitos nos contaban mis abuelitos que no solo los loquitos estaban allí, sino las personas de teneres y los familiares los recluían para apropiarse de su herencia. Creo que estamos a más de 25 grados en Quito, está un solazo increíble, nos dice Diego Pavón, hijo del gran artista Germán Pavón, el otavaleño. Yo diría que a momentos de ese espacio fue una especie de inframundo, Rafa. Verás, pero vuelve al tema hospicio. ¿Por qué se le hace? Este obispo encuentra una gran amistad con el presidente Villalengua, que estaba en su momento dirigiendo la Real Audiencia. Ellos vieron de que mucha gente de poder económico hacía limosna ayudando a la gente pobre, pero lo hacían por ostentar. Eso está parte de los considerandos de la creación de esto. O sea, no lo hacían de cariño, de corazón, no. En silencio. Lo hacían por ostentar. Entonces, eso les motivó para crear esta institución
a la que lleguen la gente, le entregue el dinero, los medios, y ¿A para quién? que pueda... ¿A la institución? Que ya era del Estado. Porque quien autoriza en ese momento fue en el Estado. Entonces, para poder comprender la vida de este hospicio, se tiene que ir haciendo análisis por periodos siquiera de cada 20 años, porque cada paso, cada año, cada lustro que pasaba por este hospital, habían una serie de transformaciones, de incorporaciones de gente, de salidas, de entradas de gente. Venían unas autoridades y convertían lo uno, lo otro, y entonces el hospicio de pobres llega a un momento que ya estando construido, resulta de que las autoridades nombradas por España se dan cuenta de que iban allá vivos. Gente que se hacía pasar de pobre a dormir ahí, a comer, a almorzar ahí, pero que tenían medios económicos. Pero entonces se ve que el trato, las condiciones no eran malas, eran buenas. La gente llegaba, había fondos. Entonces, ¿qué pasa? Ese hospicio de gente pobre que no tenía dónde dormir, de a poco fue abriendo las puertas a los enfermos, porque en la calle no solamente estaban gente pobre, estaban enfermos. Interpreto. O sea, al principio se creó como un espacio de reposo, de solaz, inclusive como una especie de comedor comunitario para gente sencilla. Para gente sencilla. Se aprovechó gente que sí tenía recursos, pero que ahí la podía pasar, si cabe el término, bien. Y después este espacio se abre para enfermos ¿de qué? Habían enfermos de llagas, enfermos que les daba en ese tiempo gripe o tos, y entonces estaban tirados en la calle o estaban borrachos. Ya el hecho de llevar un borracho ya no estás llevando a gente necesitada, ya estás llevando a gente con un problema en determinado momento psicológico o psiquiátrico. Y de salud también. Y de salud. Entonces ya el hospicio se fue transformando en hospital. Pero las ayudas se seguían manteniendo a las personas que deseaban que se les visibilice. Y las ayudas se iban ampliando. O sea, se comenzaron a atender a los enfermos. Pero otra cosa que se preguntará a la audiencia, y yo te pregunto, es si es que el San Lázaro, desde sus inicios, ocupó la extensión que ahora la tiene, y por qué no le pusieron así directo. Es que era hospicio, pues. Nació, el nombre dice, Hospicio Jesús, María y José, inaugurado en marzo de 1785, y aquí están los textos. Entonces, de a poco, si llegaron enfermos y llegaba gente a dormir ahí, se fue dividiendo ya en hombres y mujeres. Y también se fue abriendo las puertas para los niños huérfanos. O sea, con el pasar de los meses, de los días, fue ampliando sus servicios. Pero necesitaba gente especializada para brindar esos servicios. Había en la época. Y cada momento que se iba ampliando, cada año, se fue haciendo necesario crear un reglamento. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 2 reglamentos. Uno de cuando se inició el hospicio, imagínate, aquí son 1, 2, 3, 4, son en total 8 páginas del reglamento del hospicio al inicio, en lo que te habla qué mendigos tienen que llegar, inclusive la hora a la que tienen que ingresar, la hora a la que tienen que salir, en qué sitio van a estar los hombres, en qué sitio van a estar las mujeres, cuáles son los sueldos que cobran los empleados. Te estoy hablando del inicio. Toda esa información estaba escrita, no eran las cosas al azar. Con otro detalle, me corrige si me equivoco, o sea, en esa época vivía Eugenio Espejo. Marzo 1785. Y claro, fue justo fue el apresamiento de Eugenio Espejo, pues, para esas épocas. Fue en tiempo de Villalengua, por eso se le recuerda inclusive a Villalengua.
Cuando él estuvo de presidente fue lo que se le apresó a Eugenio Espejo. No se olviden que Espejo murió 10 años después, ¿no? Pero miren, algunos elementos como para que nos hagan pensar. Tú vas atando cabos y el otro reglamento que tengo, por ejemplo, y tengo completo, es el reglamento de cuando ya entraron las madres de la caridad, las que tenían esos volados ¿cómo las llamas en la gorra? Tenía un nombre especial que las que eran alumnas de los colegios Las de las novicias monjitas, voladoras. como las novicias hermanas de la caridad, no, tienen un nombre. Entonces, aquí hay otro reglamento de lo que ellas impusieron en ese momento. Pero ¿por qué llegaron las hermanitas de la caridad a hacerse cargo de este espacio? ¿A falta de profesionales para atender semejante diversidad de ciudadanos? Era necesario, poco a poco se fueron dando cuenta a través de los años, o sea, ya estamos hablando del siglo XIX, ya llegó Gabriel García Moreno con otra visión de sociedad. Y comenzó él a hacer las transformaciones, no solamente en el campo educativo, sino también en el campo hospitalario. Estamos hablando 100 años después. Casi. 100 años, entonces, dentro de esos 100 años, uno tiene que analizar el hospicio, yo creo que cada 10 años, para ir viendo sus transformaciones. Y aquí te voy a hacer leer, tú vas a leer esto, por favor. Rubén Guerra, ¿podría llamarse cofia a los sombreros de las monjitas de la caridad? Sí, creo, sí. Ahora, verás, el hospicio tenía una riqueza. Allá llegaba el agua más pura de Quito. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿De dónde? De arriba del Pichincha llegaba por una acequia y llegaba al hospicio. Y por favor, léele esto que es textual. Lo que está subrayado en negra. Todo lo que está. Negrilla. Sí, léele completamente. La siguiente descripción que hace el médico higienista Manuel Gijón Bello del interior del edificio y de sus condiciones sanitarias es una opinión privilegiada y casi la única que existe de inicios del siglo XX. No se olviden que el siglo XX comprende el año 1900 al año 2000. No se refiere solamente a la cohabitación. Empieza describiendo el médico. El hospital, compuesto de 2 departamentos, uno para hombres y otro para mujeres, bajémosle un poquito, separados ambos por otro departamento, por hoy deshabilitado, y que en otro tiempo lo ocupaban los elefanciacos casados. Los elefanciacos casados. ¿Quiénes eran? Los leprosos. Los leprosos elefanciacos, miren nomás, ocupaban, retomo, en otro tiempo lo ocupaban los elefanciacos casados. Al pie de este se encontraba el cementerio de los que en tal establecimiento fallecen y cuya inhumación, cosa curiosa, la hacen los locos, que moran en el edificio adyacente al manicomio. Estos infelices disponen de viviendas pésimamente acondicionadas, elaboran en ellas sus alimentos, lavan sus ropas y sus aguas de desecho son conducidas por una cañería que cuando el manicomio, que cruzando es, ¿no? Sí, cruzando el manicomio desembocan a la quebrada llamada de Jerusalén, donde el público ensucia mejor que lava su ropa. Hospital de San Lázaro, en ligera reseña higiénica de la ciudad de Quito. Entonces, explícanos un poquito. O sea, el problema, cada vez la situación del hospicio como hospicio se fue ampliando y, como te decía, ya fueron los enfermos, fueron locos, se convirtió en cárcel. Porque para muchos la policía veía que no eran simplemente unos delincuentes, mataron a alguien, entonces estos son locos y hay que llevarles al hospicio. Llegaron los leprosos. Primer piso, pabellón San Lázaro,
así se llamaba el sitio de los leprosos, y en el segundo piso, pabellón Santa Magdalena, que era de las leprosas. Al frente, pasando la calle, y que querían comprar prácticamente esa parte de la edificación donde ahora es las lavanderías, hasta lo que es el Instituto Yavirac, ahí nació la primera maternidad de Quito, que era anexa al hospicio. O sea, imagínate el sitio ese. Los quiteños no tenemos conciencia de las cosas que dentro de este sitio sucedieron. En tiempo de García Moreno, inclusive los leprosos solicitaron permiso al presidente de la República para casarse entre hombres y mujeres leprosas. ¿Se concedió el permiso? No tengo la información esa, he leído tanto, he tratado de conseguir a ver si esa información se dio, pero no hay dentro de la información que yo la he leído. Moni Castro, en el hospital hay un gran árbol y allí está una piedra tallada. Debe ser. Debe ser no he entrado, me tocaría volver. Con estos departamentos que había, ¿la gente estaba allí junta pero no revuelta o junta pero revuelta? Porque había de todos. Mira lo que pasa con el agua, o sea, siendo el agua más limpia, la lavaban la ropa los enfermos. ¿Quiénes lavaban la ropa? Los locos. Y esa agua cruzaba y pasaba a la calle Venezuela y caía en la quebrada de Jerusalén. Y alrededor de la quebrada de Jerusalén, en ese sitio, vivía la clase alta de Quito, pues. A una cuadra vivía la familia Andrade Marín, de Francisco Andrade Marín, donde es la casa de las Tres Manuelas. Para darte un solo ejemplo. En La Loja. En La Loja, claro, estamos hablando de ¿qué? 2 cuadras. Sí, relativamente 2 cuadras. Imagínate, esa gente mandaba a sus lavanderas a lavar la ropa en la quebrada de Jerusalén, porque era el único sitio de lavado. Pero el agua con la que lavaban la ropa sería la clase potentada en ese entonces de Quito, era agua que ya había cruzado por el San Lázaro. Y dentro del San Lázaro, como te dice el texto, que ahí está inclusive el año y en qué tomo está los libros esos, porque están en los archivos de la Universidad Central, los documentos originales que te acabo de leer. También existía su propio cementerio. Y lo extraño es que eran los locos los que enterraban a los muertos. Y se viene otro mensajecito en nuestro WhatsApp institucional. Esto está bueno. De acuerdo al texto recibido, nos dicen. Supongo que es Leonardo Caicedo Aldaz, historiador desde la ciudad de Babahoyo, que nos añade de acuerdo al texto recibido. Mira, de a poco no existían médicos especializados, ni ningún médico quería especializarse en el área que ocurría ahí adentro. ¿Por qué? Quizás no era rentable, era temor, era miedo, pero de a poco ese sentido se fue transformando ya en la entrada del siglo XX y comenzaron con la llegada de Freud. Freud, tú sabes, es uno de los psicoanalistas, el primero prácticamente que transformó el padre del psicoanalismo. Claro. Y entonces muchos médicos comenzaron a estudiar realmente la enfermedad mental, y aquí en el Ecuador también llegó esta idea, y yo recuerdo claramente, profesor mío en psicología fue el doctor Julio Endara, que fue uno de los médicos que realmente le transformaron a lo que sería ya el hospicio, que ya no estaba adentro del leprecomio, pero era el hospicio, que igual en el año 68 al 72, que yo llegué ahí a estudiar psicología, era aterrador. Cada año se incorporaba algo. El momento que se incorporaron las monjas, resulta que en algún momento las monjas reclaman, las monjas de la caridad. Te voy a leer textual. En el Hospital San Juan de Dios se sabe algo, dice. Las hermanas de la caridad, la mayor parte de ellas francesas, obedecen en su conducta frente a los enfermos a las ideas menos estrechas y más liberales
que actualmente se enseñan en Francia sobre el tratamiento de las afecciones venéreas y sifilíticas. Esas monjas que vinieron de Francia con una mente cerrada de Europa, llegaron acá y de alguna manera se entregaron a atender, a cuidar a los quiteños que estaban en esa situación de desesperanza. Condición de desvalidos. Y en algún momento ellas reclamaron y dijeron: ¿cómo es justo que nosotras, siendo extranjeras, cuidamos a los quiteños? Y las quiteñas de aquí no entran a estudiar, a cuidar a este tipo de enfermos. O sea, esa era la visión de la gente que llegó del exterior y de muchas comunidades religiosas. Porque las madres de la caridad no solamente llegaron al Hospital San Juan de Dios, estuvieron en el San Lázaro. Aquí tengo una información, aunque es doloroso, pero yo pienso que no es solamente el hecho de coger y reconstruir el hospicio. Estamos reconstruyendo el Hospicio San Lázaro y le vamos a poner a la iglesia linda. No, esa institución y esa edificación guarda historia. ¿Quién sabe cuándo y a cargo de quiénes empezaron a usarse en el manicomio los llamados abscesos de fijación para controlar al enfermo excitado? Imagínate, ya estamos hablando no de los leprosos, estamos hablando ya de lo que llamaríamos los locos, el enfermo mental. Pero probablemente sea uno de los primeros tratamientos empleados en el San Lorenzo, porque es también uno de los primeros usados en este siglo en el mundo. O sea, en ese momento lo que comenzaron a hacer los médicos que se iniciaban en esta especialización era lo que se hacía en el resto del mundo. Entonces, les comenzaron a tratar con estos abscesos de fijación. El tratamiento consistía en inyectar en uno de los muslos del paciente una solución de trementina. De las personas que nos están escuchando, alguien nos puede decir qué es la trementina. A lo mejor tú sabes lo que es la trementina y en qué se utilizaba la trementina. No la tramontina, ¿no? No, la trementina. Es la trementina. Sustancia cáustica que al cabo de 24 horas de inyectada formaba un gran absceso y provocaba fiebre. Creo que hasta ahora los carpinteros utilizan trementina, ¿no? O no, bueno, ya con todas las nuevas sustancias. Y los avances. Estas fijativas, como también se las llamaba, anulaban al paciente dado que producían tanto dolor en la pierna que este no podía caminar y quedaba sin ánimo por varios días. Imagínate el tratamiento para un enfermo mental. Al cabo de la maduración, el absceso se sacaba y de él drenaban unos 3 litros, ya te puedes imaginar de cómo lo que salía de dentro de la pierna. De lo que sí hay constancia en el manicomio es de que es usado por los médicos durante varias décadas más de la fecha en la que nos están contando esta historia. Moni Castro, en el hospital hay un gran árbol y allí está una piedra tallada. Los enfermos se golpeaban la cabeza, no usaban zapatos y les ponían la comida en pilones de piedra. Había gente que no tenía piel en la nariz, era casi cadavérica. MQ Radio mensaje, luego también lo harían las hermanas de la caridad traídas por García Moreno a Babahoyo en 1875, días antes de su muerte, nos dice el caballero Leonardo Caicedo Aldaz. Rubén Guerra, en el Museo de Medicina ubicado en el pabellón 5 del edificio antiguo del Hospital Eugenio Espejo. Están los pilones, piedras cóncavas en los que se servían los alimentos. Los pacientes psiquiátricos del hospital eran los que comían así. También está una parte de la botica del hospital. Es una experiencia interesante y visitar el mencionado museo recomienda. ¿Qué pasó con la llegada de Eloy Alfaro? Él decide sacarles a los leprosos del hospicio hospital. ¿Cómo habrá sido esa medida en términos políticos? Y
Él toma la decisión un año antes de que lo arrastren. Él toma posesión de unos terrenos que existían en Pifo, que eran propiedad igual de los jesuitas. Qué mala suerte de los jesuitas, ¿no? Les quitaron el uno, ahora les quitaron el otro. Ahí era el convento donde se formaban los jesuitas en Pifo. Y en ese sitio construye el lazareto. Y entonces dice, textual, o sea, aquí muchas cosas no te voy inventando nada, sino que yo voy leyendo de los documentos originales. La noche del 12 de enero de 1911, los pacientes jansenianos del Hospicio de Quito, 41 hombres y 50 mujeres, son trasladadas a Pifo, al local de otro antiguo noviciado jesuita. A la medianoche puede pasar inadvertida una interminable hilera de animales de carga requisados el día anterior para el traslado. O sea, fueron tomados como si saldría ahora la policía y tomaba 10, 20 buses para obligados y llevarse a los... Entonces, me recuerda al cuartel, años... O sea, tú ibas y requisabas. 40, claro, 50. tú ibas y requisabas. Entonces, en ese tiempo se requisaron los animales de carga con las carretas. Aunque la carga se siga transportando a lomo de mula en todo el país, incluso ahora que el tren ya une la costa con la sierra, esta resulta aparatosa, pues algunos pacientes graves requieren ir en camillas. Por si fuera poco, la comitiva debe ir escoltada con un piquete de soldados en prevención de fugas. La oscuridad de la noche es el mejor manto para cubrir este largo y lento viaje. El lazareto de Pifo, como se le denomina, es una de las primeras obras iniciadas por la Junta de Beneficencia. Aquí se creó la Junta de Beneficencia, al mismo tiempo que en Guayaquil. En Guayaquil la Junta de Beneficencia todavía existe, que es privada. Acá ya desapareció. Beneficencia se transformó en la asistencia social. 14 horas en punto. Wow, y ya nos vamos. Y ya nos toca. Y todavía tenemos mucho que hablar, gracias a la paciencia. No hemos agotado ni 2 páginas. No hemos pasado ni 2 páginas. Gracias por la paciencia al escucharnos. Volveremos más adelante con este mismo capítulo en la voz de Rafa Racines. Su cooperación vital. La reconozco, la agradezco y expreso mi gratitud. Cerramos el diálogo por hoy.